Ya, de regreso junto a ustedes cuando son las 10 de la mañana con 7 minutos aquí en TVR. Me encuentro a mi querida Catalina Ramos y fíjese, Catita, que yo le voy a contar que vamos a entrevistar en este minuto a una doctora que es la doctora Claudia Astudillo, que vamos a hablar con ella del tema de la rinitis alérgica. Y que es sumamente común, sobre todo en esta época del año, Karim, los estornudos, ¿cierto? Constantemente, la picazón en los ojos, etcétera. Vamos a conversar un poquito sobre esto en particular, la secreción transparente, sobre todos los detalles, con la doctora justamente Claudia Astudillo, y es broncopulmonar infantil de la Clínica Universidad de los Andes. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, doctora. Oiga, doctora, es que la Cata me dejó pensando al tiro, no lo tenía en pauta. ¿Qué es lo que es la secreción transparente? ¿Dónde hay secreción transparente? Es muy típico, doctora. No, bueno, está muy bien, porque así uno sabe, ¿verdad? Uno conoce que es una secreción transparente que sale por delante de la nariz, que uno le dice rinorrea, la palabra médica es la rinorrea, descarga anterior que nos ocurre con las alergias, ¿verdad? Con la rinitis. La rinitis en sí, doctora, ¿qué es? ¿Es una inflamación? Digamos, ¿por qué finalmente la podemos sentir en nuestro cuerpo? La rinitis es una inflamación, como dices tú, que se produce en la mucosa de la nariz, pero también en la faringe. Uno dice la nasofarinx, por eso puedes tener síntomas bien nasales y bien de garganta, dice. Muy bien, porque ahí ocurre. ¿Y por qué ocurre? Nosotros tenemos en el cuerpo receptores que son la IgE, o sea, viven en la mucosa nasal. Y cuando uno inspira, el alérgeno, que podría ser polen, polvo de habitación, se une a este receptor de IgE y desencadena una respuesta. Y eso es lo que ahí dice hipersensibilidad. Esa respuesta desencadenada entonces por esta unión alérgeno-IgE que va a provocar liberación de lo que uno dice mediadores de inflamación, y que es lo que tú dijiste al principio, el que nos provoca esa secreción que sale, secreción mucosa, que aparece hacia adelante, pero que también se puede ir hacia atrás. Entonces hay congestión nasal provocada por esta inflamación. Ahí decía, las citoquinas justamente son los mediadores de esta respuesta inflamatoria. Doctora, un día, voy a tomarle un caso personal para ver si existe la explicación. En estos días, cuando ya comenzamos un poquito a dejar el extremo frío, yo tosía, y el doctor que vi me dice, lo que pasa es que de la nariz le cae una gota a la garganta y eso produce la tos. ¿Es lógico lo que me dijo? ¿Y por qué se produce la gota que me hace toser en esta fecha si no estoy resfriado? Justamente porque lo que estábamos contando, entonces ocurre esta inflamación y estas secreciones pueden descargarse hacia adelante y salir por las fosas nasales, a través de fosas nasales, pero pueden irse hacia atrás. Y justamente lo que te explicaba el doctor, lo que hace entonces es estimular a los receptores de tos. La tos es un mecanismo de defensa, entonces la tos, si sientes secreciones atrás, entonces te da tos porque tienes que sacarlas de ahí, las tienes que expulsar, no pueden entrar a los bronquios y seguir hacia afuera, porque ahí pueden producir más problemas. Por eso la tos. Perfecto. Doctora, con respecto a las diferencias de quien puede sufrir una rinitis alérgica en esta época, por lo que usted mencionaba, por el polen, por el polvo, etcétera, versus a una que la tiene durante todo el año, ¿hay diferencias en cuanto a tipología? Claro, no tanto tipología, sino que justamente lo que tú decías, un poco el que tiene intermitentes porque es estacional, porque es determinados alérgenos, y ahí está más relacionado justamente con los pólenes, porque los pólenes las flores no están todo el año, sino que en una época del año. Entonces hay ciertas personas que lo que los molesta es justamente el polen de árboles y de ciertos árboles muchas veces. Entonces es estacional, es por un periodo corto, que puede ser un mes o puede ser un poquito más, pueden ser 2 meses, pero es corto. En cambio, el que es persistente habitualmente tiene una sensibilidad, que es un poco lo que nosotros decimos también, esta hipersensibilidad, pero a los polvos de habitación, a distinto. En los niños pequeños ahí ponían a los alérgenos alimentarios, los niños, claro, la leche, la proteína de la leche de vaca puede ser un alérgeno para los niños pequeñitos.
Pero los adultos, entonces decíamos, más bien los polvos de habitación. Doctora, ¿las alergias producen moco en sí? Eso de sonarse y que salga el moco en el confort, en el papel, no sé, verde, amarillo, ¿o eso es otra cosa? Ya, mira, esa es una buena pregunta porque es la típica pregunta que te hacen los pacientes también. Y para nosotros no es tan fácil porque justamente la nariz filtra el aire, entonces también el moco puede ser blanquecino y uno dice, eso es alergia porque es muy blanquito, pero no es tan así, puede ser virus también. Pero además, el hecho de que tú inspires el aire contaminado te puede oscurecer las secreciones nasales y puedes tener mocos de diferentes colores, incluso espesos, tanto en una infección como en la alergia. Entonces no es tan fácil decir, bueno, este es clarito, es alergia, y este es más oscuro, es infección. La verdad es que no es tan así. Hay otros síntomas que nos pueden ayudar a diferenciar las alergias de las infecciones. Y ahí está sobre todo el estornudo, la picazón, el típico saludo alérgico, el que me piquen los ojos, me pica la garganta, me pican los oídos incluso. Ahí tú dices, esto es mucho más probable que esta rinitis, secreción de descarga de moco, sea producida más bien por alergias y no por una infección que produce fiebre, dolores musculares, un dolor de garganta, no una picazón, un dolor de garganta, o sea, síntomas diferentes. Doctora, con respecto a qué podríamos hacer, las recomendaciones, si estamos con esta situación que es molesta, ¿no? Evidentemente todo lo que usted detalla, los síntomas, ¿qué poder hacer? Bueno, primero es muy importante consultar y saber que un médico haga el diagnóstico de la rinitis alérgica. Dijimos que puede ser infecciones, entonces es muy importante el diagnóstico primero hecho por algún médico. Después, ¿cómo nos podemos cuidar? Podemos tomar medidas dentro de la casa. Siempre se recomienda mucho cerrar la casa, cerrar las ventanas, porque para que no entren los alérgenos. Pero yo creo que es más importante muchas veces ventilar igual la casa. Entonces uno puede hacer estos periodos de ventilación justamente cortitos cuando no hay tanta gente en la casa, pero uno debe hacerlo. Lo otro es la aspiración. Cuando soy muy alérgico, incluso uno les recomienda a los pacientes, tienes que aspirar y ojalá todos los días y no barrer, porque cuando tú barres, levantas de nuevo los alérgenos y se quedan flotando en el ambiente. Entonces lo que tienes que hacer es aspirar. Lo otro que puedes usar, no tengo aspiradora, bueno, puedes usar un paño húmedo. Y en el paño, incluso paños desechables, en el paño húmedo se queda el alérgeno y tú lo desechas. Entonces esas son medidas buenas y de prevención. Ok, doctora, podemos comenzar con una alergia o una molestia, pero terminar el periodo o cuando ya han pasado varios años y varios periodos, convertirme en asmático. El asma y la rinitis alérgica tienen orígenes bastante parecidos. Lo que estábamos conversando y que ustedes mostraron en un gráfico muy bien, que es lo que se llama la fisiopatología de las enfermedades, son muy parecidas. Pero asma y rinitis alérgicas son enfermedades diferentes y que pueden presentarse en un mismo paciente, y ahí uno dice comorbilidad, y otras veces sola. Por ejemplo, los pacientes con rinitis alérgica, un 20% podría tener síntomas de asma, que son la tos, el dolor, la opresión del pecho, la sensación de ahogo. Y si tienes asma, al contrario, hasta el 90% de los pacientes con asma tienen síntomas de rinitis alérgica. Entonces como que se sobreponen un poco. Ahora, una desarrolla la otra, no se ha demostrado esa causalidad. O sea, no porque yo tenga rinitis voy a desarrollar asma. No se ha demostrado esa causa-efecto. Ok, perfecto. Doctora, con respecto a los tipos de pruebas que uno puede realizarse, ¿cierto?, para saber y conocer en detalle a qué tipo de alérgeno yo estoy sobre reaccionando, ¿hay algunas que usted nos pueda nombrar? El diagnóstico se hace a través de pruebas cutáneas.
Muchos los conocen, estas pruebas que se hacen en el brazo, en el antebrazo, y que se colocan pequeñas cantidades del antígeno, del alérgeno, y que provocan una reacción en tu piel. Esa es la forma de hacer el diagnóstico. Otras, además de lo clínico, lo que conversamos. Y otras formas también es medir la IgE, que yo les decía, la IgE, pero más específica. Así, IgE contra la caspa del gato, IgE contra el polvo de habitación. También se puede medir en la sangre. Ok. Doctora, ¿puede darme rinitis otra cosa que no sea la primavera o el polvo o las plantas? ¿Me puede dar rinitis por un alimento? ¿Me puede dar rinitis algo que no está en el aire? ¿O las rinitis siempre tienen que ver con algo que respiro? La rinitis siempre tiene que ver con algo que respiro, pero también están estas asociaciones, porque como son enfermedades alérgicas, también son respuestas de la sangre, no solamente de ciertos lugares, como en este caso la mucosa nasal. Entonces se pueden sobreponer, pero la rinitis es por algo que inhalo. Okay. He escuchado relatos de amigos, colegas que, por ejemplo, cuentan que en su momento, determinado en la vida, representaban algún signo de alergia, ejemplo, la caspa de gato. Y luego tuvieron un gato y al contacto diario con este animal, luego resultaron que no había, digamos, la misma alergia que en un inicio presentaban cuando no vivían con un gato. ¿Esto puede producirse una especie de inmunidad? Ya, lo que se llama es una desensibilización. De lo que era una sensibilización, que yo me expongo al alérgeno y me da alergia. Ocurre la desensibilización cuando te expones muchas veces, y en eso se basa el tratamiento más importante para la rinitis, que es justamente la inmunoterapia. Entonces uno puede pasar, como dijiste tú, que tenía alergia al gato, y teniendo un gato se me quita. Sí, pero igual es un poco peligroso hacerlo porque te puede dar una reacción muy fuerte. Y me encantan los gatos, así que ahí hay un punto fuerte. Oiga, doctora, y un poco más a fondo de la misma pregunta que le hizo Catalina, la inmunoterapia, ¿qué significaría y hasta qué punto me puede sanar? Vamos a empezar por lo último. ¿De qué punto te puede sanar? Se ha reportado una exigencia del 80%. O sea, es una buena terapia. Lo que hacemos es lo que estábamos comentando, que es la desensibilización. Se da a través de inyecciones o de terapia sublingual, o sea, gotitas sublinguales, pequeña cantidad del alérgeno. Entonces, primero se hacen las pruebas cutáneas y se estudia a la persona y se determina que está sensibilizada, y se hace entonces, se busca una preparación para hacer la inmunoterapia. Esta inmunoterapia puede durar 3 años, 5 años, pero es un poco riesgosa, y lo que buscan es la desensibilización, o sea, que yo ya no tenga tantos síntomas cuando me expongo al alérgeno. ¿Cómo poder también prevenir en medicina, en política? En muchos contextos se llama siempre es mejor prevenir que lamentar. ¿Puedo prevenir tener una exposición directa o algún alérgeno? ¿Y qué tipo de medidas yo puedo implementar en mi casa, con mi familia, en mi diario existir? No ha sido tan fácil ahí la prevención. Se ha asociado un poco a vitaminas, también al consumo de ciertas vitaminas, por ejemplo la vitamina C, pero no es tan categórico. Lo que podíamos hacer es este control ambiental, que era un poco lo que estábamos conversando en relación a prevención. Lo otro que no hemos hablado y no hemos tocado es la contaminación ambiental. Entonces, cuando hay contaminación ambiental, también hay una interacción con las alergias. Justamente las partículas que están en el aire también, estas partículas contaminantes también se pueden unir a los alérgenos y hacer que precipiten y nos lleguen, sea más fácil para nosotros inhalarlo. Entonces se mezclan, quizás usar mascarillas en periodos más de que si soy muy alérgico, en periodos además de contaminación y primavera, quizás me podría ayudar a hacer un tipo de prevención. Ok. Doctora, ¿qué es exactamente una alergia? Porque uno lo escucha de una manera como simplista. Usted escucha tosiendo a alguien y te dicen como
no te preocupes que es una alergia. ¿Qué es una alergia en sí? Bueno, la alergia es lo que estábamos conversando, esta respuesta exagerada, esta hipersensibilidad, esta desencadenar un montón de mecanismos inflamatorios. Eso es alergia, y eso puede ocurrir, dijimos, se puede ubicar en ciertos lugares en el cuerpo, pero también hay alergias, las alergias alimentarias en el intestino se ubican más, entonces puede ocurrir en cualquier lugar del cuerpo. Es bien sistémica la alergia, una respuesta más bien sistémica, no es tan a veces localizada, pero pocas veces, es más bien sistémica. Y la alergia no es menor, la alergia produce, las enfermedades alérgicas producen gastos importantes para los bolsillos de las personas, para el sistema de la salud. O sea, en rinitis alérgica muchas veces un solo fármaco no nos ayuda y tenemos que comprar 2 y hasta 3 fármacos mensuales, entonces, o usar inmunoterapia, que es un poco más cara. Entonces son de alto impacto las alergias. ¿La rinitis alérgica propiamente tal, doctora, puede provocar, por ejemplo, la obstrucción de las vías respiratorias? Así como algo más abrupto y grave, lo que provocan también estas alergias justamente son infecciones, y esas infecciones sí pueden ser graves. O sea, una rinitis alérgica, una rinosinusitis alérgica que no está bien controlada, esta congestión puede provocar que bacterias empiecen a desarrollarse y pueda tener una sinusitis ya más bien, ¿verdad?, que requiere antibióticos, y esa sinusitis puede provocar incluso meningitis, otomastoiditis, o sea, complicaciones infecciosas que son mucho más graves. Doctora, pero puede llegar a niveles fuertísimos, pero un día le cuento, la Cata llega acá al canal, come un poquito de mantequilla de maní y se pone a vomitar y se pone roja. Terminamos con ella en una clínica que pensamos que se nos iba. La rinitis alérgica puede llegar a esos niveles que le expreso de ella. Ella empezó a ahogarse, se sentía terrible. No era una cosa de achis. ¿Eso puede pasar con una rinitis? Claro, sí, o sea, puedes tener una obstrucción importante justamente a nivel de laringio y tener un edema y producir obstrucción, sí podría ser, pero más que todo reacciones, como dices tú, más alimentarias. Lo ideal entonces es a no minimizar este tipo de signos, porque por lo general, claro, uno dice, bueno, es una alergia, se me va a pasar. Como usted dice, hay que tener ojo con respecto a estas temáticas porque evidentemente podrían agravarse. Me gustaría también conocer su visión como doctora. ¿Hay avances en la medicina con respecto a este tipo de situaciones, o al pasar los años en realidad han sido bien lentos los avances? ¿Cómo usted siente que ha sido? Sí, hay avances en varios aspectos. Como estábamos comentando un poco dentro de la fisiopatología, hay bloqueadores de IgE, que era lo que estábamos comentando, el receptor ese que permite esta unión. Hay bloqueadores de las citoquinas que ustedes mostraron, que son estas sustancias entonces que provocan más inflamación y síntomas. Hay muchos avances, y eso es la terapia biológica, que está más dirigida, hacia qué es lo que realmente ocurre en la célula que desencadena entonces la respuesta y los síntomas. Así que yo veo bien promisorio el tratamiento de las alergias en general, no solo de la rinitis alérgica. Ok. Doctora, tenemos que ya ir despidiéndonos de usted, darle las gracias por este contacto y por toda esta información tan valiosa que nos entrega. Bueno, un gusto compartir con ustedes y con los televidentes. Así que un abrazo. Un abrazo para usted y espero que próximamente también podamos recibirla nuevamente aquí en Tu Conexión Matinal. Un gran abrazo, que tenga un lindo día, doctora. Igualmente.